Uno quisiera retroceder el tiempo cuando uno se arrepiente, pero no puedes y uno se desespera. Pero el arrepentimiento es conciencia, o sea, por lo menos tomo la conciencia de que algo hice que no estuvo bien. También hay dolor, porque si hay dolor precisamente hay arrepentimiento, por eso, pero el arrepentimiento lo acompaña el dolor. Y también hay reconocimiento, porque eso es bueno porque reconozco que fallé en algo. Y hay un deseo del cambio, hay una transformación, de no volver a repetir, o sea, hay una lección de no volver a repetir el error que hice. Ahora, el remordimiento, eso es martillea, te martilla la cabeza el remordimiento, te castigas, es terrible el remordimiento. ¿Por qué? Porque te va consumiendo, te quedas como pegado en el remordimiento, en la culpa, en ese pesar, un bucle dentro de sí. No hay ni para atrás ni para adelante y no hay transformación. Y la culpa que es terrible, el pesar de la culpa es terrible. Entonces uno quisiera retroceder el tiempo, pero uno no puede retroceder el tiempo. Entonces el arrepentimiento, reconocemos que hicimos daño a otros o a nosotros mismos. Y sentimos un dolor interno profundo, que es terrible, el arrepentimiento. Y a veces simplemente te arrepientes porque tomaste una mala decisión o dijiste una palabra incorrecta o tuviste una oportunidad y la perdiste. Entonces me arrepiento porque tenía que haberlo hecho en ese momento, pero perdí la oportunidad. Tomé un camino que no era, cuando yo sabía que podía haber tomado el otro. Entonces uno se arrepiente. Entonces algo que hice en contra de mí misma, o algo que se siente que no estuvo alineado con lo que yo soy realmente. Ese es el arrepentimiento. Y a veces no nos sentimos, no nos arrepentimos porque fuimos malos. Porque entonces nos sentimos malos, sino porque sentimos que nos alejamos de nosotros mismos. Porque hay siempre un hilo entre si cometí un error, ahora soy malo, ¿no? El arrepentimiento puede venir por habernos descuidado, haber actuado desde el miedo, haber elegido algo que nos dañó, haber perdido el tiempo. También nos arrepentimos porque perdimos el tiempo. No haber escuchado nuestra conciencia o haber actuado desde el ego o la inconsciencia. El arrepentimiento puede ser por estas causas también. Ahora, ¿cómo podemos reparar esto? El arrepentimiento es reconciliarse consigo mismo, comprender lo que hice, por qué lo hice. Entonces, el reparar es aceptarse, aceptar, aprender y seguir adelante con más conciencia. Simplemente eso podemos reparar. Hay arrepentimientos que no nacen del daño hacia otros, sino del dolor de sentir que traicionamos algo dentro de nosotros mismos. Hay actos en la vida que se sienten como un plato roto. O sea, rompí un plato. O sea, que lo que hicimos, cuando uno se arrepiente porque algo hicimos,
que sentimos que rompimos como hubiéramos roto un plato. Cuando rompemos un plato, tratamos de pegar las piezas, pero ya no es lo mismo. Por eso uno se siente tan mal, ¿no? Y ahí se nota que ya hubo un cambio. ¿Y eso qué nos transmite? Nos transmite dolor, humanidad, fragilidad, que somos frágiles, y responsabilidad. Pero incluso un plato roto puede enseñarnos a ser más conscientes, más humildes y más humanos. Entonces, bueno, uno tiene que seguir adelante. Bueno, se rompió el plato, pero yo puedo repararlo aceptando que rompí un plato como una manera simbólica. Pero es cierto que uno se siente, es un proceso en donde uno se siente muy mal. Pero cuando uno se arrepiente, es una bendición porque uno reconoce y eso es importante. Entonces, lo importante es pasar la página. Porque si nos quedamos en que, ay, o sea, me siento arrepentida y me quedo ahí. No, hay que pasar la página y empezar en una página nueva. Porque cuando tenemos un cuaderno con hojas blancas, hay varias hojas, no es una sola hoja. Y la vida está llena de hojas blancas. Cada día es una hoja blanca, en donde volvemos a escribir parte de nuestra vida. Entonces, en cambio, el remordimiento, uno queda atrapado. Uno queda atrapado. Atrapado en el pasado. Y repite constantemente el error. Pero lo repites mentalmente. Te castigas constantemente. No encuentras salida. Es como un castigo. Porque me siento con un remordimiento terrible. No sé cómo salir de esto. ¿Cómo se sale de eso? ¿Y por qué eso se siente mal? Porque ahí la culpa se vuelve destructiva. La culpa es terrible. Es como un peso, un plomo en nuestro corazón. Y entonces te hace sentir que ya eres una persona mala. O sea, la culpa nos aplasta. Pero tenemos que trabajar inmediatamente. Bueno, o sea, cometí un error y ya tengo que ser compasiva conmigo misma, compasivo con uno mismo. Y bueno, cometí un error. Aceptarlo. Y eso inmediatamente sana. Reparas y el remordimiento desaparece. Todo lo que hemos dicho de lo que se sucede con el arrepentimiento, de cómo trabajar, o sea, cuando uno toma ya la conciencia y uno dice, bueno, ya cometí un error, fue terrible, pero bueno, voy a repararlo. ¿Qué reparar? Lo voy a sanar. Lo voy a sanar, yo voy a seguir adelante. Pero no quedarse enganchado en el remordimiento, porque eso es terrible. El remordimiento es como que calcome. Entonces sí, me equivoqué, pero necesito comprender, sanar y transformarme. Entonces el arrepentimiento busca cambio y a veces la culpa viene de la conciencia y otras veces viene de lo social y lo cultural. Porque nos imponen culpas que no son. Entonces vivimos culpas que son impuestas por la sociedad. Porque hay culpas sanas y las culpas impuestas por la sociedad y la cultura. Y son usadas también para controlar. Entonces hay que, ojo, no podemos quedarnos
en la culpa. Tenemos que avanzar, porque la culpa es destructiva. Pero si avanzamos, sanamos, reparamos, aceptando, siendo humildes, somos humanos, cometemos errores. No soy el único. Entonces, ¿cómo se sana? ¿Ah? Cuando no podemos cambiar el pasado, es aceptando, comprendiendo, reparando, si es posible, pidiendo perdón. Reparando es pidiendo perdón. Y dejando que el dolor nos transforme, pero no destruirnos. Y tal vez el verdadero arrepentimiento no consiste en castigarnos eternamente por lo que hicimos, ¿no? Sino que el dolor nos vuelve más conscientes, más humildes, más humanos. Ese es un tesoro. Cuando reparamos, cuando podemos sanar ese arrepentimiento, o sea, sanar el remordimiento también. Entonces existe el confesionario que existe en las tradiciones religiosas. Entonces, el confesionario, vas porque estás arrepentido o porque tienes el remordimiento y entonces reconoces, hablas, descargas, pides perdón y sientes esa posibilidad de comenzar de nuevo. Y salimos felices del confesionario. El confesionario es como la casita de la felicidad. Salimos felices. Eso es así. Con una penitencia de un Padre Nuestro. Entonces voy y rezo mi Padre Nuestro. Ya. Pero ¿y si las personas que no tienen confesionario, cómo hacen? Y ojo, porque se hace todo muy fácil y hay que estar alerta con eso. Porque tiene que haber una transformación real y verdadera internamente. A pesar de la penitencia del Padre Nuestro. Entonces, cuando una persona no tiene el confesionario, que no es necesariamente, tiene que ser un sacerdote, puede ser una conversación profunda, una terapia, o una persona sabia que puedes confiarle lo que te está sucediendo. Lo importante es hablar, descargar lo que te está sucediendo. Esa es una manera de reparar y de sanar. También la oración, que es maravillosa. Es una manera de sanar maravilloso, de reparar. Escribir, el silencio, guardar un rato de silencio, conversar con uno mismo, perdonarse a uno mismo, perdonar a los demás. O enfrentar mi propia conciencia con sinceridad. Ser sincero con uno mismo. Sí, de verdad hice esto, estoy arrepentida. Entonces todo esto nos sirve perfectamente. Lo que necesitamos es hablar, es liberar, sentirse escuchado. Esto es lo mejor que puede haber. Entonces el confesionario en sí es creer que el cambio termina solamente en el ritual, sin transformación interior real. Y a veces buscamos el perdón afuera, cuando el trabajo comienza desde adentro. Por eso hay que estar alerta cuando buscamos desde afuera. Entonces, igual pasa con el remordimiento. Quiere hablar, sentirse perdonada, encontrar paz, buscar consejo. Porque pesa mucho, intensamente. Y podemos quedarnos atrapados en el remordimiento. Y quedarnos atrapados en la culpa, castigarnos mentalmente.
Eso es terrible. Entonces revives el error una y otra vez, una y otra vez. Es un martilleo en la cabeza, en el corazón. Mirando eternamente el plato roto. Ahora, ¿cómo sanar? Es hablando, comprendiendo, aceptando, aprendiendo del error y reparando, si es posible, con el perdón. El perdón es importantísimo. Perdonar. Perdonar. Nos donamos a las otras personas. Y seguir adelante sin quedar destruido y sin olvidar la lección. En el enfoque religioso tradicional, la reparación es penitencia, sacrificio, mortificación, rezos, ayuno o actos simbólicos para expiar la culpa. Y debo pagar lo que hice. En lo psicológico, la reparación funciona distinto. No buscas castigar, sino comprender, responsabilizarse, reparar el daño posible y transformar la conducta. No se basa en sufrir, sino en integrar la conciencia, no justificarse, no negarlo, no huyendo, sino enfrentándolo y pedir perdón. Hablar, reconocer, disculparse. Entonces lo importante es la transformación interior, no repetir el daño. Ahora, claro, en el enfoque religioso, para los de la iglesia, no significa tampoco que se castiga con una penitencia, sino es un castigo espiritual. Es otro concepto. Pero es así. Es como que hay que pagar, pues, por eso. Y lo importante es la transformación interior. El castigo puede hacer sufrir, pero no siempre transformar. Mientras que la conciencia sí puede transformar. Entonces, no nos quedemos enganchados. Pasemos la página. Lo bueno es reconocer, aceptar. Eso es lo maravilloso y lo más importante. Y tener conciencia. Y con todo mi cariño me despido. Hasta la próxima.